Bienvenido, bienvenida al primer capítulo de Avanzando, el programa del equipo puesta en marcha del nuevo Hospital de Ancud. Cada semana entregaremos información y novedades sobre este histórico proyecto para la comuna de Ancud y la provincia de Chiloé. También conoceremos los principales progresos en materia de prestaciones y atención a usuarios en comparación al actual recinto asistencial. ¿Cómo cambiarán las formas de atención? ¿Por dónde serán los accesos? ¿Dónde se practicarán las atenciones ambulatorias como urgencia, por ejemplo? Entre muchos otros temas que usted debe conocer. Para comenzar este primer programa de Avanzando, vamos a dialogar con el director actual del Hospital de Ancud, el doctor Francisco Molina Vera, quien bien conoce la historia de esta trascendental iniciativa y también de las proyecciones con este nuevo recinto asistencial. En la segunda parte de este capítulo vamos a conversar con el subdirector administrativo del hospital, Daniel Cabalín Iribarren, sobre cómo funciona actualmente el recinto asistencial y cómo cambiará una vez que entre en operaciones este moderno establecimiento. Bienvenido, bienvenida al primer capítulo de Avanzando. Bueno, lo que ya habíamos anunciado, estamos con el director subrogante del Hospital de Ancud, el doctor Francisco Molina Vera. Don Francisco, gracias por estar aquí con nosotros. Hola a todos, ¿cierto? Bueno, siempre es grato venir a visitar esta magna obra para nuestra comunidad y para, ¿cierto?, nuestro hospital que se viene pronto, ¿cierto? Sí, estamos justamente grabando aquí en las dependencias de lo que va a ser la futura unidad de urgencia. Esta es la estación de enfermería, que es algo muy moderno y que solamente esta unidad de urgencia aumenta de manera importante, 2 a 3 veces lo que actualmente existe, ¿no? Sí. Es un desafío global, completo, el hecho de tener esta nueva infraestructura. Usted conoce bien la génesis de este proyecto, ¿podría contarnos un poco de eso y cómo lo analiza en el paso del tiempo? Bueno, este proyecto nace hace mucho tiempo atrás, ¿cierto? Nace en el 2006. A mí me correspondía también en ese momento estar como director. Claro. Puedo recordar que en ese tiempo una conversación con la directora del Servicio de Salud Yanchipal, la doctora Eugenia Snaque, nos planteó la idea de poder empezar a trabajar en la normalización del hospital. Y esta para nosotros fue en realidad un comienzo de un sueño para todos nuestros usuarios internos, ¿cierto? También para los usuarios externos, pero empezamos de a poco con un equipo pequeño, éramos pocos funcionarios en el hospital en esos años. Empezamos a encantar ciertos funcionarios profesionales para poder crear un grupo de trabajo y empezar a levantar toda la información que se requiere para un proyecto de esta magnitud. Se veía algo lejano, algo quimérico, seguramente se encontraron con la incredulidad quizás de muchos funcionarios. Mucho, así como dice usted, es decir, cuando uno parte con estos sueños, hay mucha gente que no cree y lo ve a uno como casi como una persona, ¿sí?, como un Quijote que está creando y luchando por algo que lo ven muy lejano, porque todos los proyectos estos de gran envergadura se demoran mucho tiempo y a veces quedan en el camino. Ese era el temor de nosotros de que trabajáramos, porque esto no nos aseguraba que poder tener el inicio de las obras en un corto plazo y podían quedar, ¿cierto?, en carpeta como quedan muchos proyectos de otras infraestructuras a nivel de salud pública. Claro, todos estos grandes proyectos tienen grandes historias detrás, sí, en el fondo, y también grandes etapas que sortear, las preinversionales, después en los estudios, una sucesión de estudios que generalmente se ven a nivel central. Sí. Y por allí, como usted dice, va pasando el tiempo y de pronto los deseos se van frustrando. Estamos hablando del año 2006 hasta ahora el año 2023, que estamos ya casi en un 93%. Son 17 años, si uno suma, son 17 años de trabajo en un proyecto, y yo creo que hay que agradecer a nuestro equipo, a los equipos que partimos en ese tiempo,
a uno le corresponde también que a veces está en un rol, en otro rol, pero siempre uno está atento a los proyectos. Hay muchos funcionarios que han cambiado su puesto de trabajo, pero siempre han estado colaborando en este proyecto. Y hoy vemos esto ya en un 93% ya de avance, es decir, casi listo. Y para todos nosotros, que los que partimos en esos años, es una emoción. Es una emoción porque se luchó mucho, luchamos mucho porque tenemos que también luchar contra distintas autoridades, porque hay autoridades que ponen los proyectos en una prioridad, a veces los bajan, y nuestra prioridad es realmente nuestro deseo como usuario de acá de la comuna de Ancud, el poder tener un hospital de esta categoría y de esta calidad en infraestructura que vamos a tener, y de ser el hospital más moderno de la red de Chiloé. Ese es un orgullo, y es un orgullo no solo para los funcionarios, sino un orgullo para todos los usuarios, porque también la comunidad, que fue muy importante. Eso le iba a consultar, justamente, incluso con movilización de por medio, con corte de carretera. Todo acá, la comunidad trabajó. Yo también estuve en estuvimos en el frente también, participando con la comunidad y peleando para que el proyecto saliera, y no solo el proyecto en Ancud, sino que en esa oportunidad también peleamos por toda la red de salud, es decir, mejorar toda la red de salud de Chiloé. Sí, estamos hablando aquí, don Francisco, director, de un edificio de 33.000 metros cuadrados. Actualmente tenemos cerca de entre 8.000 metros cuadrados, me parece mucho. Sí, 9.000 y tanto, con las ampliaciones que se ha hecho, y de 15 edificios. Entonces es un desafío mayor, la comunidad lo ve desde afuera, lejano, en lontananza. Hay algunos dirigentes que han podido visitar. Se está haciendo un trabajo, digamos, para conseguir que la mayor cantidad de personas pueda visitar este hospital y puedan transmitir esto del proyecto histórico que considera que implica la construcción de este hospital. ¿Lo ve usted así también? Debe ser una de las inversiones o la inversión más grande que se ha hecho en Ancud y quizás en Chiloé en muchos años, ¿no? ¿Cierto? Porque crecimos bastante, es decir, de 9.000 ahora 36.000, aproximadamente 37.000, que es lo más exacto en metros cuadrados. Son casi 4 veces de lo que tenemos hoy. Y en inversiones, yo creo que, por suerte, las autoridades gubernamentales pusieron el dinero para la inversión acá en nuestra isla, porque eso es importante también valorarlo, porque son varios, ¿cierto? Varios gobiernos que hemos tenido en el transcurso de este proyecto, y todos han priorizado en invertir en la isla de Chiloé. Se invirtió en el hospital de Quillón, se invirtió acá en Ancud, y en realidad es mucha inversión para la provincia, pero era algo que era necesario, era una deuda con nuestra comunidad, una deuda para el usuario de salud, ¿no? Porque con esto nos cambia la forma de atender a nuestros usuarios, nos va a cerrar brechas importantes. Así que eso tiene que la comunidad valorarlo, porque este es su hospital, que siempre le digo yo a los usuarios, es su hospital, lo tienen que cuidar, porque de acá que tengamos un nuevo proyecto va a pasar mucho tiempo, va a pasar que 30 años mínimo para poder pensar en mejorar y cambiar y crecer con este proyecto. Así que... Claro. Hablamos de la historia, del proyecto, de las circunstancias actuales que se quieren cambiar. ¿Cómo se está preparando el actual hospital, los actuales funcionarios, los actuales equipos de profesionales, técnicos, de auxiliares, administrativos, de todo el personal que trabaja en el actual recinto, preparándose para este paso, para este gran paso que está cerca, está cada vez más cerca? ¿Cuáles son las acciones que se están realizando al respecto? Bueno, el trabajo es un trabajo que lleva mucho tiempo atrás, que se ha ido generando con los funcionarios, y también es liderado por un equipo que se formó en el hospital, que es un equipo llamado equipo de puesta en marcha, que es el que trabaja en esta transición y hasta
2 años o 6 meses después que esté funcionando el establecimiento. Así que es un trabajo, yo diría que es un trabajo muy de cercanía con nuestros usuarios, es decir, un trabajo de transversal para todos los usuarios, los funcionarios, los usuarios internos, ¿cierto? Los funcionarios del establecimiento, que es poder contar cómo se va a trabajar en el futuro hospital, porque nosotros no solo tenemos que cambiarnos a una casa nueva, sino también tenemos que venir con todo un cambio en la modalidad y en la forma de realizar la atención, porque no podemos pensar de traer nuestra historia, ¿cierto?, muy arraigada de cómo se atendía hace 40 años atrás nuestro establecimiento antiguo, a llegar a un hospital nuevo que cambia todo, cambia en tecnología, cambia en infraestructura, hay espacios nuevos que vamos a tener que adaptarnos, todos nos vamos a tener que adaptar en este nuevo edificio. Y eso es un trabajo que está realizando, ¿cierto?, este equipo del establecimiento junto con todos los funcionarios, que es trabajar la gestión del cambio, es trabajar cómo cambiamos nosotros nuestra forma de trabajo, cómo nos enfrentamos, cómo también dejamos el hospital antiguo, porque también eso significa cierto duelo, cierto de dejar el puesto de trabajo que yo estuve 20, 30 años en ese lugar y llegar a un espacio nuevo donde a lo mejor mi compañero no va a estar al lado mío, cierto, muy distantes, va a haber gente es decir, funcionarios que a lo mejor no se van a ver nunca, porque en una semana no se van a topar porque tienen punto de trabajo. Todo va a cambiar, todas las actividades que se puedan hacer a nivel de la comunidad hospitalaria va a cambiar. Va a ser sin duda un cambio tanto para los funcionarios como también para los usuarios. Todo va a ser un golpe inmenso de situaciones, pero siempre hay que verlo en positivo, ¿no? Porque probablemente haya algunos temores, algunas personas en la comunidad sientan que a lo mejor el hospital queda un tanto lejos, pensando en la actualidad de hoy, ¿no? Pero con el tiempo esto va a estar todo poblado muy probablemente, sí. Entonces un crecimiento de la ciudad hacia el sur. ¿Cuál podría ser su mensaje, director, para aplacar todos esos ciertos temores que hay todavía por algunas razones, independiente, digamos, de lo hermoso y lo moderno que es todo esto, y que nadie podría decir, oye, está en una situación compleja o no quiero ir allá? Un sinnúmero de comodidades, tanto para usuarios como para funcionarios, ¿no? Bueno, todo, ¿cierto? Todo proyecto nuevo, todo lo que en nuestra vida, ¿cierto? Como persona, nos asusta ¿cierto? Lo que viene, ¿cierto? Cómo va a funcionar, lo que no conocemos, cómo voy a llegar a este lugar, cómo me voy a trasladar. Ese es un trabajo que tenemos que realizar con el intersector, ¿cierto? Para ir viendo la viabilidad, ¿cierto?, cómo va a funcionar el tránsito. Va a tener que haber cambios, ¿cierto?, de direcciones de algunas calles para evitar la congestión, porque va a ser una gran cantidad de personas entre funcionarios y usuarios que se van a trasladar a este sector, que antes no venía, ¿cierto?, un gran flujo de personas a este lugar. Por lo tanto, eso es un trabajo que tenemos que iniciar con el intersector, ¿cierto?, con la municipalidad, con obras de la municipalidad para ir mejorando, ¿cierto?, vialidad, para ir mejorando las vías de acceso. Y hacia los usuarios decirles que tienen que estar contentos porque es un hospital donde se le va a atender, ¿cierto?, van a tener una atención con mejor estándar de calidad, ¿cierto?, la mejor infraestructura, porque obviamente eso es el proyecto, entrega lo último en tecnología, lo último en infraestructura para el área hospitalaria. Por lo tanto tienen que estar muy contentos de que van a ser atendidos en forma, ¿cierto?, confortable, que eso es importante. Van a haber espacios para esperar la atención mucho mejor de lo que tenemos hoy en el hospital, que yo igual tienen bastante paciencia a nuestros usuarios porque se atienden en un hospital que estamos realmente hacinados, hay poco espacio, no hay lugares cómodos para la espera. Por lo tanto acá eso se va a brindar, va a haber comodidad para esperar, van a haber, es decir, muchos box de atención que van a favorecer mejor la atención, una mejor disponibilidad para la atención de los usuarios. Pero también yo quiero recalcar de que no tenemos que tener también
mucha expectativa en cuanto a lo que la resolutividad del hospital, ¿ya? Porque nosotros estamos enmarcados en unos niveles de complejidad hospitalaria, por lo tanto siempre va a haber especialidades o especialidades que nosotros no vamos a poder tener cobertura, ¿no? Porque por el nivel de complejidad del hospital. Por lo tanto, las personas van a tener que siempre salir a Valdivia, ir a Puerto Montt para poder tener la atención, porque no podemos tener todo, porque nuestro hospital es un hospital de mediana complejidad, va a mejorar mucho, va a tener mejores condiciones, pero siempre va a haber algo o alguna patología que nuestro usuario va a tener que salir de la provincia. Muchas gracias, director don Francisco Molina Vera, por esta entrevista y por estar en esta primera edición de nuestro programa. Ya, gracias. Hacemos una breve pausa en nuestro programa Avanzando y regresamos con la entrevista al subdirector administrativo del Hospital de Ancud, Daniel Cavallín. Bueno, estuvimos conversando hace unos minutos con el director subrogante de nuestro hospital, el doctor Francisco Molina Vera, y ahora estamos con el señor Daniel Cavallín Iribarren, subdirector administrativo de nuestro hospital de Ancud. ¿Cómo está, don Daniel? Muy bien, Jorge, muchas gracias. Buenas a todos. Estamos aquí ahora en la sala de espera de la futura unidad de urgencia del futuro hospital que aún se está construyendo en Altos de Caracoles. Usted como ingeniero está muy contento, me imagino, con todo lo que está sucediendo. Estamos muy felices efectivamente con lo que significa esta infraestructura y además la ubicación. Digamos, en el fondo estamos en un lugar privilegiado de Ancud que esperamos también permita a la ciudad ir creciendo hacia este sector. Sí, estamos hablando justamente de la proyección con el director hace unos minutos atrás, de cómo va a cambiar, cómo se va a impactar no solo a nivel interno, a nivel de usuarios ni de funcionarios, sino que a nivel de la ciudad completa. ¿Cómo ve usted esa proyección? ¿Qué cree que es necesario apuntar? ¿Cuáles son los temas a los cuales poder poner atención pensando en... Evidentemente, tanto la parte comercial va a ir cambiando, digamos, el rumbo al interior de la ubicación física en la que estamos hoy día. Vamos a tener que, digamos, acompañarnos de cambios en la locomoción colectiva. Probablemente van a aparecer muchos proyectos de inversión en los terrenos aledaños, tanto para infraestructura, digamos, de distinto tipo, supermercados, colegios, vivienda de diferente tipo, además de que efectivamente la ciudad ha venido creciendo hacia este sector, digamos, los últimos años. Sí, inversión importante. Usted conoce bien también el tema de los números que están aparejados a esto. Eso es algo histórico y lo hemos señalado en varias oportunidades. Lo señalaba también nuestro director desde los años, fines de los años 50, que no había la construcción de un recinto asistencial para la comuna de Ancud. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo impacta todo eso? ¿Qué significa para el hilo histórico de la ciudad? O sea, mira, para concretar un poco la inversión solo en infraestructura, lo que significa la construcción de este nuevo hospital es superior a los 78.000 millones de pesos, solo en infraestructura. En todo lo que es equipamiento estamos hablando de más de 5.400 millones, y el instrumental, que es digamos que son insumos absolutamente necesarios para el hospital, estamos hablando de alrededor de 4.000 millones de dólares, perdón, de pesos. Son inversiones efectivamente altísimas, son inversiones probablemente no vistas en Ancud, y de hecho es una de las inversiones, yo creo que probablemente la más alta incluso en la isla.
aparte digamos, de lo que se está haciendo en el puente. Sí, vale la pena tanta espera, ¿no? Conversábamos en el 2006, un proyecto que se genera y que las decisiones se toman a nivel central. Es que son proyectos que no pueden ser a corto plazo y que evidentemente, como todo, tienen el hecho de estar tan a destiempo también genera, digamos, algunas dificultades. Nosotros tuvimos que hacer un proyecto de todo lo que es TIC, digamos, que tiene que ver con tecnologías de la información, absolutamente nuevo, porque en el año 2006, en el fondo, que es cuando esto parte, lo que se conocía de TIC eran los computadores. La gente que trabajaba con ellos era un par, y hoy día todos sabemos que nadie trabaja, digamos, en el fondo sin un computador al lado, sin una tablet, sin un, digamos, aparato tecnológico. Los controles de acceso, o sea, todo, en el fondo, toda la información hoy día vuela a través de la internet, por lo tanto, digamos, no sé, lo que es Wi-Fi, el cableado, digamos, de los puntos de red, telefonía, la telefonía hace ya muchos años que es IP, por lo tanto, en el fondo, esos cambios no se vislumbraron en esa época, pero sí ya se hizo un trabajo importante en el desarrollo de ese módulo en particular para poder cambiarnos con un hospital, digamos, en el fondo, con un nivel de tecnología mucho por sobre, digamos, en el fondo, lo que tenemos hoy día. Sí, ya vamos a hablar de lo que tenemos hoy día, pero aprovechando que usted lo menciona, hay varios aspectos muy modernos de este edificio, aparte que es un edificio antisísmico. Tiene aspectos de regulación de temperatura interna que lo hacen, o deberían hacerlo, bastante eficientes, ¿entiende, no? A ver, uno de los objetivos en el fondo de la normalización de los hospitales es efectivamente eso, normalizarlo, volverlo a un lugar, digamos, en el fondo, el que sea adecuado, que sea normal, digamos, en el fondo, que las salas tengan los espacios suficientes, tanto para los usuarios internos como para los usuarios externos, en el fondo, o sea, cuando me refiero a usuarios internos, me refiero a los mismos funcionarios. Donde hoy día, efectivamente, como mencionaba el director, estamos absolutamente hacinados. De lo que tú hablas, en realidad, son de las unidades de manejo de aire, que eso viene aparejado con una tecnología bastante elevada, como mencionas tú. No es que vamos a manejar el hospital con una caldera y tiene la misma temperatura en todos lados y dependemos de la temperatura del agua. Las unidades de manejo de aire, en el fondo, pueden permitir a los diferentes espacios tener diferentes temperaturas, y es obvio, en un lugar que está cercano a una puerta que probablemente se va a estar abriendo, cerrando, o que tiene más acceso a ventanas, o que tiene más gente o menos gente, las temperaturas son distintas, y nosotros tenemos una sala de control centralizado, que eso viene de la mano con un cambio sumamente importante en lo que es el área de operaciones del hospital. Y cuando me refiero al área de operaciones del hospital, me refiero a lo que es mantenimiento de equipos, mantenimiento de edificios, infraestructura, equipos médicos, todo lo que es, incluso lo que es el manejo de los residuos. El cambio tecnológico en esa área en particular probablemente es uno de los más grandes en el hospital. Tenemos sistemas de extinción de incendios a través de todo el hospital, las unidades de manejo de aire que conversábamos, que permiten modular, digamos, la temperatura como queramos desde una sala muy alejada digamos, en el hospital, donde está todo centralizado, una cantidad de equipos importantes. De hecho, de los 33.000 metros cuadrados hay una parte importante de recintos técnicos, que es donde están estos equipamientos, que van a permitir que este sea un hospital, digamos, y un lugar más confortable. Eso es, en el fondo, en definitiva, lo que importa. Para todos los usuarios. Sí, que sean, digamos, disfrutados por los seres humanos que llegan y que trabajan aquí y que circulan y que vienen, obviamente, a atenderse. Usted, don Danilo, como subdirector administrativo, obviamente conoce al dedillo cómo funciona el hospital el día de hoy, cómo se han tenido que hacer inversiones adicionales en algunos sectores para ampliar espacios, por ejemplo, cómo se ha crecido internamente, se han tenido que habilitar oficinas nuevas, departamentos pequeños allí que en definitiva nos llevan al concepto de hacinamiento y de que no está siendo un lugar que cubra las necesidades tanto de los usuarios internos, funcionarios, funcionarias, y también de los funcionarios, o sea, de los usuarios externos, que en el fondo son nuestros pacientes.
Si hacemos un poquito de historia, en el año 2013 habían alrededor de 350, 400 funcionarios en el hospital. Hoy día ya hay más de 600. Y que va a seguir creciendo producto de esta normalización, porque es en el fondo gente que nosotros necesitamos que llegue, pero en el contexto de la historia, cuando habían 350 funcionarios, las especialidades que habían, digamos, eran muchas menos, en la medida que fueron llegando especialistas, que fueron llegando más médicos, que tenemos hoy día pediatras que no teníamos, que tenemos, digamos, cardiólogos, que, digamos, que habían, digamos, unos pocos, que tenemos un grupo de traumatólogos que no existían, que hay más cirujanos, que hay más anestesistas. Hemos logrado poder no tener que derivar a tanta gente. Pero eso va aparejado, digamos, en la medida en que tú tienes más posibilidades de atender. Tienes que cubrir las necesidades que significa atender eso. Eso significa que necesitas más gente en abastecimiento, que necesitas más gente en la atención de público para poder dar las horas, que necesitas, digamos, mucha gente. Y nosotros son equipos de trabajo en que el espacio físico del hospital no existía. Hoy día hay temas, digamos, en el fondo de actividades que ministerialmente se exigen o que se han ido incorporando, que son cosas como el GRD, que son impuestas a niveles centrales digamos, en el fondo por el ministerio, y que nos dicen, ok, tenemos que trabajar en este tema. Eso significa atraer personas, y resulta que no tenemos los espacios físicos y hemos ido efectivamente creciendo hacia adentro. Y eso de crecer hacia adentro significa que hemos ido buscando donde hay un espacio, donde hay un cuadradito, donde hay una salida, cómo lo cerramos, cómo lo ponemos, digamos, y cómo hacemos para habilitar nuevas oficinas al interior del hospital para poder lograr tener de la manera medianamente cómoda, digamos, en el fondo a cada funcionario. Eso también significa habilitar un puesto de trabajo, es un teléfono, es un computador, son conexiones. Hay una serie de cosas que nos ha significado un esfuerzo titánico poder lograr, intentar, digamos, en el fondo estar de la mejor manera posible. Por lo tanto, las ansias de poder cambiarnos a este edificio, le aseguro que son de todos los, digamos, en el fondo es una añoranza de todos los funcionarios. Sí, un edificio antiguo también que me imagino debe fallar mucho, y que la comunidad de pronto, obviamente los internos no tienen por qué enterarse, y lo importante es que no afecte la entrega de, digamos, de los servicios con calidad y seguridad, pero me imagino que sucede eso a menudo, ¿no? En un edificio antiguo del año un poquito antes del 60. Sí, la verdad es que tenemos harto, digamos, la inversión en mantenimiento del edificio y la infraestructura es alto, y la verdad es que mientras no tengamos claridad absoluta de cuándo nos vamos a cambiar, nosotros no podemos permitir en el fondo que el hospital no esté absolutamente a punto para poder recibir a los usuarios de la comunidad hoy día. Por lo tanto, efectivamente nosotros tenemos un nivel de gasto importante en lo que es el mantenimiento, reparación, tanto de la infraestructura como de equipos. Y tenemos, digamos, en el fondo muchos equipos que fallan, que en realidad a esta altura debiéramos cambiarlos, o que hace 2 años debiéramos cambiarlos, pero en realidad sabemos que viene una inversión en este nuevo hospital. Por lo tanto, estamos haciendo los esfuerzos para lograr mantenerlo funcionando de la mejor manera posible, a veces a un costo más alto del que quisiéramos. ¿Cómo se prepara desde el punto de vista técnico, logístico, de operaciones, el actual hospital, los actuales equipos del hospital con lo que viene ahora, con esta tecnología, con todo este metraje cuadrado inmenso, para qué sé yo, para tener insumos a mano, ver la operatividad de, qué sé yo, de los sistemas de calefacción, que hablamos más adelante, más atrás? Cuéntanos un poco sobre eso. Mira, en realidad para eso falta un poco todavía. Sí hemos ido avanzando, hemos ido, de hecho, con el equipo de puesta en marcha, iniciamos un proceso dentro de la gestión del cambio, que era algo que conversaba el director. Hemos ido iniciando una suerte de visitas o pasantías, digamos, a distintos hospitales para conocer distintos hospitales que ya se han normalizado.
en el fondo para conocer un poco su realidad, qué es lo que significa, cuán grande es el cambio, qué nivel, digamos, de preparación tenemos que tener con el personal. Hay todo un trabajo que todavía está en proceso de lo que significa el reclutamiento y la selección, digamos, de personas que van a llegar a trabajar en estas unidades. Y en eso sí estamos trabajando hoy día, estamos haciendo, cuando yo te hablo de visitas a otros hospitales, en realidad es algo muy antiguo, muy conocido, digamos, en el fondo en la industria, que es el benchmarking, digamos. Nosotros estamos saliendo a buscar las mejores prácticas, en el fondo, para poder asegurar de que las cosas que hagamos acá y las decisiones que tomemos sean las más adecuadas. Por ejemplo, estuvieron en Puerto Natales hace un par de semanas atrás, ¿no? Sí, estuvimos en el hospital de Puerto Natales. El hospital de Puerto Natales, en el fondo, sufrió un cambio ya hace 5 años. Ellos ya están en su hospital nuevo y con un cambio tan grande, digamos, en el fondo, o incluso más que el que nosotros vamos a tener. Ellos salieron de un hospital prácticamente comunitario a un hospital de mediana complejidad que tiene alrededor de 26.000 metros cuadrados. El hospital, digamos, nuevo de aquí de Ancud va a tener 33.000 y algo metros cuadrados, el actual tiene un 9.000 y algo. Por lo tanto, digamos, el cambio para ellos fue importante, es grande, también con un salto tecnológico, digamos, no menor. Estuvimos enterándonos de todas las problemáticas que tuvieron, todas las situaciones que se les fueron dando. Hemos con el equipo técnico, digamos, viendo dónde tenemos que poner énfasis de manera de poder prever con la mayor certeza posible, digamos, en el fondo, la problemática que podamos tener al recibir este nuevo edificio. Perfecto. Le agradecemos, don Daniel, de estar aquí en nuestro primer programa del equipo Puesta en Marcha. Seguramente en alguna otra ocasión nos vamos a volver a encontrar y hablar de otros temas, quizás en otra fase, en una fase más cercana a la puesta en operaciones de nuestro hospital. Muchas gracias. Gracias a ti, Jorge. Esté bien. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Así llegamos al final del primer capítulo de Avanzando, el programa del equipo Puesta en Marcha del nuevo Hospital de Ancud. Semana a semana estaremos contándoles algo más sobre este trascendental proyecto en salud pública para las comunas de Ancud y Kemchi y Chiloé en general. Gracias por vuestra sintonía. Nos vemos en una próxima oportunidad.